Muy buenos días a todos los que hoy se conectan con nuestro devocional Hablando con Dios en Casa. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Hoy quiero invitarles a la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, de los versículos 1 al 4. La pulcritud a todo nivel es un valor y un buen propósito en la vida, tanto para las personas como en todas las cosas materiales. Este término tiene que ver también con transparencia y limpieza que deben reflejar ambas cosas. Pero cuando esta actitud se ve salpicada por actos deshonestos en cualquier campo que una persona se desempeñe, se quiere, de parte de quienes lideran y procuran estar en este estándar, hacer un barrido buscando limpieza, pero absoluta limpieza. 4 aspectos quiero compartirles por esta palabra, y el primero de ellos tiene que ver porque para esto Jesús descendió, para que tengamos una absoluta limpieza. Así como en lo más alto del monte se encontraba Jesús, su doctrina también estaba en la más alta admiración y en lo más profundo del corazón de quienes le escuchaban. Era tal el impacto que con él también descendió mucha gente a un lugar donde había mucha necesidad. Durante su ministerio terrenal, el Señor siempre descendió de su condición celestial al nivel de la más sentida orfandad de la gran muchedumbre, pues, como lo dice la palabra, eran como ovejas que no tenían pastor. Su visita a esta tierra, llena de pecado, fue un descenso sobrenatural del cielo para encarnarse en la humillación de un cuerpo humano capaz de entender en esa condición el dolor suyo y mío, el dolor de toda la humanidad. Un descenso sobrenatural y divino como el regalo más preciado y puro del Padre Celestial en la envoltura de un cuerpo humano sometido al sufrimiento. La divinidad se unió a la humanidad como el santo regalo que necesita nuestra alma para salvación y consolación de toda tristeza, de todo sufrimiento, como lo expresa el apóstol Pablo al decir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús descendió para que, por medio de su doctrina, encarnáramos el camino, la verdad y la vida que solo en él podemos encontrar. Aquellos a quienes Jesús se ha manifestado han de conocerle más y mejor. Nunca se cansarán de oírle, pero son pocos los que le seguirán con perseverancia. Si Jesús no desciende del cielo, no hubiese descendido el Evangelio de su salvación. La absoluta limpieza debe ser tu propósito día a día. El versículo 1 dice, y el versículo 2, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ante los que no podían estar a su lado por el padecimiento de la lepra, era considerada aquella entre los judíos como una señal especial del desagrado de Dios. Uno de ellos se acercó a Jesús humillado y suplicante de sí en su voluntad para ver si sería posible hacer uso de su misericordia para que le permitiera salir de tal lamentable enfermedad. Este hombre tenía esa única oportunidad para arriesgarse a expresar su único anhelo
que también activara el poder de la sanidad. Este pobre leproso tocó las puertas de la soberanía de Jesús con solicitud reverente al decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme, reconociéndole como el sanador del alma y del cuerpo sucio por el pecado. Fue un propósito el que este hombre se trazara desde ese día en que el maestro de Galilea, que pasaba por allí, él pudiera ser limpio totalmente y para siempre de su lepra. Debemos ir al Señor Jesús con sumisión y reverencia, deseando la limpieza absoluta de la lepra que nos aqueje. Jesús descendió para librarnos de la ira de Dios, y el primer paso para demostrar tal misericordia fue acercarse al leproso para oír sus inquietudes, porque Él está siempre dispuesto a escucharnos. El leproso sabía que, así como enseñaba la doctrina, como quien tiene autoridad, también podía limpiarle con la misma autoridad. El leproso nos enseña que una cosa es recurrir a Jesús, y debemos hacerlo siempre para cualquier necesidad, y otra es la manera en que debemos recurrir a Él. ¿Cómo? Con reverencia, pero seguros de su poder. Nuestras oraciones tienen un vallado de dos maneras: su gloria y nuestro bien. Y como no estamos seguros de cuál sea su voluntad, sí debemos estar seguros de su amor y de su gracia para poder decirle con libertad: Señor Jesús, hágase tu voluntad, y no escuchar de sus labios lo que en su momento expresó a uno de sus discípulos: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El pecado, amigo mío, es como la lepra, porque nos aleja de la comunión con Dios, pero para ambas cosas Cristo es suficiente y todopoderoso. La humildad debe acercarnos a Jesús para que en su misericordia, en su soberanía y en su poder nos limpie de toda maldad. Absoluta limpieza, porque es el deseo misericordioso del Señor. El versículo 3 nos dice la santa palabra así: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. La humildad del enfermo en reconocer que necesitaba ser limpio para volver a tener comunión con Dios tocó el corazón de Cristo, quien se unió al deseo de la sanidad. La repugnante lepra, ni aun los sacerdotes encargados de su inspección se atrevían a tocar, pero Jesús sorprendió a la multitud extendiendo sus manos y su deseo para sanar la lepra, al igual que sanaba el pecado de los hombres. El curar leprosos y limpiar pecadores es función inescrupulosa de Jesús. No soltó la palabra eludiendo el favor de tocar la llaga de este hombre, sino que nos muestra que ninguna lepra física ni pecaminosa puede infectar su misericordia. Su voz y su mano fueron los instrumentos para el milagro de la limpieza, porque Jesús, dice la Biblia, extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Esto nos muestra que en el Señor Jesús está el deseo y la acción para llevarlo a cabo, como en efecto lo promueve también en sus hijos, porque Dios, dice la palabra, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voz de Cristo nos manda a que seamos limpios, usted y yo, a todo nivel, como lo dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La gracia omnipotente de Cristo, que habla de su deseo santo por el pecador, no le ha de faltar a quienes la desean. Finalmente, el Espíritu Santo te dice que hay que tener absoluta limpieza. No consiste en el mucho hablar, sino en el buen obrar. El versículo 4 nos dice la palabra de Dios así:
Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La instrucción inicial del Señor fue contundente. Le dijo, mira, no lo digas a nadie. La razón de tal mandamiento consistía en el peligro que el pueblo que esperaba un Mesías rey, pero como Salvador, se exaltara procurando hacerle rey para establecer el reino glorioso, político y militar en la tierra, lo cual estorbaría la predicación del Evangelio del Reino con un propósito divino. En efecto, este ex leproso no fue limpio en cumplir la directriz del Señor, pues lo publicó poniendo estorbo a la obra. El Señor le enseñó a mostrarse a los sacerdotes conforme a la ley, pues él mismo expresó, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Por lo cual quería este hombre también que la cumpliera. Vivir sujeto a la palabra de Dios y a sus ministros garantiza una vida limpia delante de Dios y de los hombres. Cuando el Señor da claras instrucciones de cómo comportarnos, debemos solícitamente cumplirlas para no ser estorbo a la extensión de su obra. Y Él hoy nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No son nuestras palabras como creyentes la que dice lo que somos, sino lo que en el santo caminar, el que dirán de nosotros, tendrá que hablar. Un corazón que es limpio para Dios es capaz de evitar la más oscura de las tentaciones y también será referente para ayudar a otros a salir de ellas. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero que cierres tus ojos y hablemos con Dios. Padre, gracias te damos, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos purifica y tu espíritu también nos lleva de tu mano, Señor, a la obediencia. Yo te ruego que todos los que escucharon este mensaje puedan ser guiados a la absoluta limpieza en el nombre de Jesús. Amén.